nosotros vamos a hablar en este podcast sobre qué es la adolescencia, la infancia y la adultez. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de una etapa que todos vivimos o estamos viviendo, la adolescencia. Esta etapa rara, en la que ya no sos un nene, pero tampoco te consideran un adulto. Es como estar en medio de un puente y mirando hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Exacto, la adolescencia, según los especialistas, va más o menos desde los 12 o 13 años hasta el final de la segunda década de la vida. Pero más allá de la edad, es una etapa de transición donde todo cambia: el cuerpo, la mente, las relaciones y las emociones. Como vos decís, y algo curioso que pasa aquí también, tal como lo conocemos hoy, la adolescencia es bastante nueva. Es un invento moderno y casi un producto del siglo XX. Sí, porque antes no existía. Los chicos pasaban directo de la infancia al mundo adulto, sin tiempo para pensar quiénes eran o qué querían. Antes de continuar, vamos a ver de dónde viene la adolescencia. Si vamos un poco atrás en la historia, vemos que la adolescencia nació con la revolución industrial. Ahí todo cambió. Entonces, la educación empezó a ser más importante, se crearon las escuelas y los jóvenes dejaron de trabajar tan temprano. Claro, antes muchos chicos empezaban a trabajar a los 7 u 8 años, pero con la escolarización obligatoria se quedaron más tiempo en la escuela y eso creó un nuevo grupo, lo que hoy conocemos como los adolescentes. Claro, es interesante pensar que esta etapa no es igual en todas las culturas. En algunos pueblos o comunidades todavía existen los ritos de paso, es decir, ceremonias que marcan el momento en el que alguien deja de ser el niño para convertirse en un adulto. En cambio, lo que es nuestra sociedad occidental, no hay un rito claro, ni una fiesta de 15, el título secundario, terminan de marcar ese paso. Por eso, muchos jóvenes se sienten un poco perdidos. Ya crecieron, pero todavía no tienen el estatus de ser adultos. Continuando con lo que veníamos hablando, hasta hace un siglo la juventud prácticamente no existía. Era como una etapa vital, donde se pasaba de la niñez a la adultez, al mundo del trabajo o a tener una familia. La revolución industrial fue un punto de ruptura, empezó a hacerse importante lo que era la capacitación y la formación para el estudio. Algunos adolescentes, la adolescencia es un producto de la escolarización masiva. Bueno, como decíamos, hasta finales del siglo XIX los niños se incorporaban al mundo del trabajo. En algún momento, entre los 7 años y los comienzos de la pubertad, pocos eran los que estaban estudiando. Por encima de los 10, 12 años, y aquellos que lo hacían no estaban en lo general agrupados por niveles de edad, diferenciados ni permanecían mucho tiempo en el sistema educativo. No existía una cultura. Los finales del siglo XIX marcaron un punto de ruptura donde la revolución industrial cambia muchas cosas. Con la industrialización comenzó a hacerse más importante la capacitación, la formación y el estudio. Aunque los hijos de obreros siguieron incorporándose al mundo del trabajo, a edades muy tempranas, los hijos de la clase media y alta tendieron a permanecer en las escuelas. Al pasar unos años, los hijos de los obreros también se fueron uniendo a ese estilo de vida. Cuando en diversos países se fue introduciendo lo que es el concepto de escolaridad obligatoria, lo que produjo que en nuestra cultura occidental el estatus de adulto se ha retrasado notablemente, formándose como consecuencia un nuevo grupo. Las cosas siguen siendo de distinta manera a la nuestra en la incorporación de los niños a la adultez. En otras culturas o sociedades menos desarrolladas, por ejemplo en ritos asociados a los cambios físicos de la pubertad. Una vez pasados estos ritos, el individuo suele convertirse en adulto.
Aquí no podemos hablar de la adolescencia. Lo podemos definir como lo que es la pubertad, que es el conjunto de cambios físicos que transforman el cuerpo para pasarlo de ser un cuerpo infantil a uno adulto con capacidad para la reproducción. Es un fenómeno que es universal para toda la especie humana. También tenemos la adolescencia, ya que es un periodo psicosociológico que se prolonga varios años. No en todos los casos, sí. El significado de adolescente es que la adolescencia es un producto del siglo XX. En Occidente, los chicos y las chicas se caracterizan por tener ciertas oportunidades, Como estar en un sistema escolar, ya que pueden acceder a educación, en busca de empleo estable, tras recomendaciones, estar dependiendo de sus padres, la mayoría que sigue estudiando hace esto, estar en situación de apego, es decir, que siempre necesita la familia para hacer ciertas actividades, sentirse miembro de una cultura o de una moda, la cual está establecida o cumple parte de un rol en esa sociedad, tener modos propios y hábitos, es decir, elegir lo que a él le parezca mejor o lo que le guste, tener inquietudes que ya no son las de la infancia, pero que todavía no coinciden con la de la adultez. Continuando con las características, vamos a tratar de conversar y entender cuáles son estas características y por qué son parte de los adolescentes occidentales. Podemos decir que la ausencia de ritos o de pasos claros para establecerse como adolescente, a diferencia de las sociedades que son tradicionales, en Occidente no existe ritos de paso de edad adulta bien definidos. Ni la escuela, ni como puede ser una fiesta de 15 años, cumplen lo que sería la función de pasaje a la adultez. La creación de la adolescencia. Se ha creado una etapa intermedia, la adolescencia entre la infancia y la adultez, que se caracteriza por tener adultos en roles de niños. La dependencia económica y la limitación de derechos que tienen los adolescentes en Occidente, los adolescentes son condenados a ser dependientes de sus padres o no se les permite trabajar, lo que se les niega la capacidad de tomar decisiones significativas sobre su propia vida. Solo pueden tomar decisiones menores, mientras que las grandes son autorizadas o tomadas en gran parte por sus padres. También tenemos como una característica la presión constante. Se somete a los adolescentes a una gran presión sobre las pocas decisiones que se les permite tomar. Es decir, que son limitados a ciertas prácticas, haciéndoles creer que cada prueba, como examen, selectividad, es crucial para su futuro. Continuando, podemos decir que la obligación de decidir sin experiencia se les permite que tomen decisiones importantes sobre su futuro, como lo es la carrera, los estudios, sin tener la experiencia o el conocimiento de lo que realmente significa ser un adulto. Claro, y ellos tratan de una búsqueda de identidad y negación de los padres. La adolescencia es el momento de la muerte simbólica del padre, familia. El adolescente busca encontrarse a sí mismo, lo que implica distanciarse y negar los referentes parentales, a menudo con actitud de desconcierto o sufrimiento para los padres. La importancia también para los adolescentes de un grupo de pares o de referentes externos, al quedarse sin lo que son los referentes familiares, como son los padres, quizás las personas mayores, el adolescente busca identidad en el grupo de iguales, que serían los amigos, la tribu urbana, un grupo de moda y en ídolos de los medios de comunicación, repitiendo lo que serían patrones de conducta que serían externos, como por ejemplo estéticos o ideológicos de su entorno social. También tenemos como otra característica la etapa traumática y rebelde. La presión y la confusión identitaria hacen de la adolescencia una edad traumática, lo que explica la actitud rebelde
de desafío a los mayores y la posibilidad de trastornos psicológicos, como pueden ser la depresión o la anorexia, ya que estos problemas le causan lo que hace que no se desarrolle completamente en la adolescencia, ya que esta rebeldía a menudo toma formas paradójicas, como escuchar música subversiva, embriagarse, que es lo que hace la mayoría de los adolescentes hoy en día, como para parecerse adulto, pero no. La prolongación de la adolescencia podemos decir que es el calvario, cuando el individuo termina y se convierte realmente en un adulto, siendo dueño de su destino. Normalmente, alrededor de los 20 años aproximadamente se da esta etapa. Sin embargo, otros factores como sería el desempleo juvenil, pueden prolongar los rasgos del adolescente hasta aproximadamente podrían ser los 25, 30 años, ya que la dependencia económica y de sus familiares continúa. También tenemos la justificación histórica, ya que la adolescencia se debe a la gran cantidad de conocimiento que un individuo debe adquirir mediante ciertos procesos, elecciones que va teniendo en la vida, pero esto hace que mejore continuamente y se desempeñe en el rol de adulto, a diferencia de sociedades tradicionales. Ahora le vamos a hablar sobre la pubertad y cambios. Hablemos de lo que más se nota, los cambios físicos. Sí, esta etapa donde todo el cuerpo se transforma. En los varones aparece el vello, cambia la voz, crecen los músculos. Y en las mujeres aparece el desarrollo mamario, el ensanchamiento de las caderas, la menstruación, el cuerpo se prepara para la vida adulta. Pero la adolescencia no es solo un tema biológico, es también una emoción emocional y social. Es cuando uno empieza a preguntarse quién soy, qué es lo que quiero y dónde encajo. José Palacios decía que la adolescencia es como un péndulo. La sociedad da un tiempo de espera a los jóvenes para prepararse antes de asumir los roles de adulto. Y Francisco Dolto, otro autor, la llama o se dirige a ella como un segundo nacimiento. Es como dejar atrás lo que era la infancia con lo que todo eso implica.